Entregará la Asociación Hermanos Saiz este miércoles el Premio Maestro de Juventudes como parte de la celebración de su tercer congreso. Concluyó este fin de semana en la capital la primera conferencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura. Y presentarán el texto Breve Historia del Himno Nacional de Cuba de Jesús Gómez Cairo en el contexto de la Jornada de la Cultura Nacional. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana de emisiones del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este lunes 15 de octubre de 2018. Mañana comenzará en esta capital el tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz, un amplio programa de actividades que comprende debates en comisiones, encuentros con personalidades de la cultura, presentaciones de libros y muestras visuales. Tendrán lugar hasta el próximo jueves, cuando se clausure la cita en sesión plenaria en el Palacio de las Convenciones. Como parte del encuentro de la joven vanguardia artística cubana, este miércoles en la noche se entregará el Premio Maestros de Juventudes a relevantes personalidades de la cultura de nuestro país vinculadas a la formación de las nuevas generaciones de escritores y artistas. En el marco de las celebraciones por su tercer congreso, la Asociación Hermanos Saiz reconocerá con el Premio Maestro de Juventudes a 7 destacadas figuras del arte y la intelectualidad cubana. Los homenajeados en esta ocasión con la máxima distinción que otorga la joven vanguardia artística cubana son el destacado escultor José Ramón Villa Soberón, Premio Nacional de Artes Plásticas, la reconocida instructora de danza folclórica en América Latina y Europa, Silvina Favars, Fátima Patterson, actriz y dramaturga santiaguera, fundadora de la Articulación Regional Afrodescendiente, el director y guionista de televisión Chucho Cabrera, fundador de la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual, Vicente Feliu, músico, cantautor, fundador del HS y diploma al mérito artístico otorgado por el Instituto Superior de Arte, el narrador, ensayista y profesor de arte, destacado intelectual cubano Francisco López Sacha, y Elmo Hernández, ensayista e investigador, presidente de la Fundación Luwin de Cuba. La ceremonia se realizará en la noche del miércoles 17 de octubre en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, con la participación de unos 300 delegados e invitados a la magna cita del arte joven en Cuba. Elizabeth Cánova para el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El periódico Trabajadores publica su amplia cobertura a la primera conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, que sesionó hasta este sábado. En la jornada de clausura en el Palacio de las Convenciones, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel exhortó a los trabajadores de la cultura y su sindicato a defender la aplicación de la política cultural de la revolución contra los afanes de estandarizar y reducir el arte a la condición de mercancía. El secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, expresó que los debates de la cita fueron expresión del pensador del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Durante 3 días, los participantes trataron temas esenciales del funcionamiento sindical en el ámbito cultural, las problemáticas de los trabajadores y los aportes al proceso de actualización que asume el país. Los delegados de la conferencia eligieron un nuevo Comité Nacional del Sindicato, al frente del cual fue ratificada la compañera Nereida López Labrada. Por su parte, la agencia de noticias Prensa Latina da a conocer que el artista cubano de la plástica Nelson Domínguez quiere rendir homenaje a la legendaria bailarina Alicia Alonso con una exposición que inaugurará el 20 de octubre. La muestra, titulada Mi amiga Alicia, podrá apreciarse en el Gran Teatro de La Habana, que además lleva su nombre y que será una de las sedes de la edición 26 del Festival Internacional de Ballet de La Habana, del 28 de octubre al 6 de noviembre. Y cerramos nuestro recorrido en el portal Cubasí, el cual informa que como parte de la Jornada de la Cultura Cubana que se desarrolla en todo el país,
Santiago de Cuba dedica importantes momentos a los inolvidables artistas Pacho Alonso y Luis Carbonell, quienes hubiesen cumplido 90 y 95 años respectivamente. El homenaje por los nacimientos del músico que popularizó el ritmo pilón y el acuarelista de la poesía antillana contó con el espectáculo artístico Siempre Vivo, organizado este fin de semana por la Dirección de Cultura del Territorio. Otras actividades por la jornada en Santiago de Cuba se desarrollarán esta semana, como la entrega de los premios de poesía Luisa Pérez de Zambrana, organizado por la Casa de Cultura del Poblado El Cobre. Y precisamente con este fragmento de una grabación de Pacho Alonso interpretando el conocido ritmo pilón, despedimos por hoy nuestra revista de prensa. Vamos a hacer ahora una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso la periodista Magda Resic conversará en su segmento de entrevistas con el doctor Ángel Pérez Herrera. Usted no abandone la sintonía. Todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Hasta el sábado 20 de octubre se desarrolla en todo el país la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Dentro de las actividades organizadas por el Instituto Cubano del Libro tendrá lugar la presentación del libro Breve Historia del Himno Nacional de Cuba del investigador y musicólogo Jesús Gómez Cairo. Este título revela aspectos inéditos sobre Perucho Figueredo y la concepción de la conocida marcha de combate que nos identifica como nación. Esta propuesta literaria se inserta dentro del programa El Libro del Mes y se presentará al mismo tiempo en varios formatos y en todas las provincias del país. Y ya lo anunciaba hace unos minutos, hoy la colega Magda Resic conversa en primera persona con un reconocido profesor, investigador y académico cubano que con su labor promueve la literatura y lo mejor de la cultura cubana y universal. En primera persona recibimos hoy a un hombre cuyo magisterio es notable y notorio a lo largo del país. Alguien que ha formado a varias generaciones de cubanas y cubanos en el amor por el arte y la literatura, la pasión por la historia y la entrega al conocimiento. Su rostro resultó mucho más popular cuando comenzamos a verle aparecer en el famoso programa Escriba y Lea, que tanto de bueno ha aportado a nuestro desarrollo. Se encuentra hoy con nosotros el doctor y profesor Ángel Pérez Herrero, a quien mucho agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Yo les agradezco a ustedes la amable invitación que me han hecho en participar y con sumo gusto lo hago. Bueno, pues en una de sus mayores virtudes, profesor, es una aguda memoria y una capacidad para la oratoria, que es algo así poco visto. En ese sentido, ¿a qué usted achaca ambas cosas? Bueno, yo siempre he sido lector y fundamentalmente como profesor de literatura, aunque no estudié precisamente literatura en la universidad, sino derecho, porque soy abogado. Bueno, siempre me ha gustado la expresión poética y he leído mucha poesía rimada. Hace poco yo daba una conferencia y se asombraba de cómo yo citaba de memoria a diferentes poetas. Y entonces, bueno, yo, como te decía, leía mucha poesía y sigo leyendo mucha poesía rimada. Y esto ayuda a formar una buena memoria. Y en el caso de la oratoria, bueno, el abogado
por lo general, hace buen uso de la palabra. Y sobre todo la corrección en el lenguaje y la continuidad del discurso sin caer en los que he visto, veo yo a cada rato en la televisión, bueno, pues me han permitido también enhebrar un trabajo en este sentido, porque imparto un curso de oratoria en la maestría de la Universidad de La Habana, en otra institución también, y eso puedo decir, como decía en algún spot de hace muchos años en el radio y en la televisión, de mi padre lo aprendí, porque mi padre era un excelente orador, era profesor también. Doctor, usted siente una pasión muy grande por la historia y siendo abogado, aún siendo abogado, usted se ha mantenido enseñando la historia, estudiando la historia. Estamos en un momento muy especial de 150 años del inicio de las luchas por la independencia de Cuba y la historia revive en los medios de comunicación en muchos sitios. Pero ¿por qué ha insistido tanto usted en el aprendizaje de la historia? Bueno, mira, hablando de las 150 años de las guerras de independencia, hace el día 8 de febrero, del 8 de agosto, aporté un diálogo con una exalumna que es una de las que dirige Cultura en Mayabeque, Ainara Pereira Díaz. Tuvimos un diálogo y en este caso, bueno, pues fue un diálogo sobre la guerra y la literatura, porque la literatura, como manifestación de la vida espiritual del ser humano, bueno, pues refleja la dinámica social, política, económica, ideológico, espiritual de una época dada que, por supuesto, está mediada por las capacidades y por el modo de pensar y la línea política que adhiere el autor. Pero, por ejemplo, en este programa de Mayabeque, un programa muy lindo, hecho a color y demás, bueno, pues el inicio es un párrafo de la novela Via Crucis de Emilio Bacardí Moró, cuyo nombre lleva el Museo Histórico de Santiago de Cuba. O sea que y es sobre la guerra. Y además, bueno, hay una serie de composiciones poéticas referidas a la guerra, a las diferentes etapas de la guerra de independencia de Cuba, que empezó en el 68 y terminó en el 59. O sea que no podemos estar ajenos a la historia en ninguna de las esferas del conocimiento. No, porque sobre todo en literatura hay una ligazón estrecha entre la literatura y la historia, o la historia y la literatura. Y ese es precisamente el núcleo del trabajo que yo desarrollo en la universidad. O sea, la literatura como reflejo de una realidad social, económica, política e ideológico-espiritual. Doctor, hay un espacio que ha sentado pautas que yo venía hablando de él, Escriba y Lea. Personas como usted, como el profesor Dubuché, como la querida la doctora María Dolores Ortiz, han insistido siempre y se han sacrificado por ese espacio. Pero, ¿a qué se debe que le presten tanta importancia a emplear los medios de comunicación en función de la enseñanza y la transmisión del conocimiento? Indiscutiblemente, bueno, Escriba y Lea ha sido un programa muy importante dentro de la televisión cubana, porque aporta conocimientos en muchísimas esferas de la actividad humana. Por ejemplo, un personaje célebre, un personaje histórico que debe tener determinadas características, un hecho histórico, un lugar célebre, y eso, bueno, pues tenemos que identificarlos, no adivinarlos, identificarlos los panelistas. Y bueno,
Eso se ha venido desarrollando hace casi 50 años. Yo le agradezco muchísimo al doctor Ángel Pérez Herrero su presencia en nuestro noticiero cultural, acercándonos a su aportación al estudio de la literatura, la historia y a su condición de transmisor del conocimiento y de esa identidad y pasión por Cuba que él exhibe en cualquiera de sus intervenciones. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Nuestro reconocimiento para el doctor Pérez Herrero y todo el colectivo de ese clásico de nuestra televisión que es Escriba y Lea. Y precisamente de audiovisuales continuamos hablando en esta emisión. El documental Los Tesoros de Guanaroca tuvo su estreno en la ciudad de Cienfuegos. El material con fines medioambientales nos acerca a los valores de esa área protegida. Se trata de un encargo del proyecto de capacitación del área protegida Laguna de Guanaroca Punta Gavilán, con el objetivo de promocionar los valores naturales y paisajísticos de uno de los espacios más hermosos de Cienfuegos. 4 meses invirtieron sus directores en rodar y producir un material que rescata además la importancia arqueológica del área y pretende identificar a los pobladores de la zona con ese patrimonio natural. La idea principal, hicimos un guión, era mostrar los valores del área con un carácter didáctico, mostrar la flora, la fauna y los valores paisajísticos que tiene el área. Refugio de Fauna, Guanaroca, Punta Gavilán. El Centro Cultural Julio Antonio Mella fue el escenario escogido para presentar este documental, que se dedica también al tercer Congreso Nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Contentos sí estamos con el resultado final del trabajo. Satisfechos quizás nos faltaron algunas imágenes, como creativos al fin. Siempre aspiramos a lograr esa imagen que nos imparte. Y eso dependió mucho de los factores climatológicos que nos afectaron bastante durante todo el rodaje de material. La belleza de estos paisajes no se puede resumir en solo 27 minutos de televisión, pero es este documental una construcción que atrapa, que invita a conocer las verdaderas maravillas que se esconden en el área protegida Refugio de Fauna, Guanaroca, Punta Gavilán. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. Hacemos otra pausa en esta emisión y después de nuestro próximo segmento de mensajes promocionales abriremos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostendremos durante toda la semana en torno a la trascendencia del Festival Internacional de Ballet de La Habana. Alicia Alonso. 24ª Fiesta de la Cultura Iberoamericana, dedicada al aniversario 25 de la Casa de Iberoamérica. 13º Congreso Iberoamericano de Pensamiento, Centros Culturales, Feria de Artesanía Iberoarte, Pasacalle Iberoamericano, Brigadas de Solidaridad. 24ª Fiesta de la Cultura Iberoamericana, del 24 al 30 de octubre, en Holguín, Cuba. El 26º Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, comenzará el próximo día 28, justo el día en que el Ballet Nacional de Cuba celebra su aniversario 70. Esta edición del encuentro ofrecerá una programación de lujo a la altura de los acontecimientos que festeja los 75 años del debut de Alicia Alonso en el rol de Giselle, del que hizo una célebre creación referente interpretativo del siglo XX. Serán evocados por una importante temporada en el Teatro Nacional de Cuba, protagonizada por primeros bailarines cubanos y de otras naciones. Desde este lunes inició la venta de las entradas para las presentaciones en los distintos escenarios capitalinos. A propósito de la cercanía de este importante encuentro, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a la trascendencia del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. Mi colega Daniel González Cabello ofrece un primer acercamiento.
Cada 2 años La Habana acoge el más importante festival de ballet del continente. Es la oportunidad de compartir y apreciar el arte de primeros bailarines, coreógrafos contemporáneos y grandes compañías de todo el mundo. El festival es fruto del empeño del sistema institucional cubano, del Ballet Nacional de Cuba y de Alicia Alonso, figura esencial de la danza mundial. El Festival Internacional de Ballet de La Habana no solamente es uno de los más antiguos, sino también de los más prestigiosos que existen en el mundo. Es un festival que se inició en 1960 y que tuvo 2 ediciones, en el 66, 67 y a partir del año 74 con un carácter bianual. Ahora nos preparamos para hacer la 26ª edición de este festival, que tiene una dedicatoria muy especial porque se hace en celebración de los 70 años de la fundación del Ballet Nacional de Cuba, y dentro de él hay una celebración muy especial que son los 75 años del debut de Alicia Alonso en Giselle. Es un festival que va a tener una gran amplitud para toda Cuba. Vamos a tener invitados, en este momento hay invitados de 21 países de los 5 continentes, entre bailarines, compañías, observadores, críticos, especialistas de la rama danzaria. Durante varias décadas, los cubanos han tenido a su alcance propuestas de primer nivel que han contribuido a la formación de un público especializado que se distingue por su cultura, su entusiasmo. Pero el festival es también una experiencia profesional muy rica para los bailarines del Ballet Nacional de Cuba. Para mí, que ya he alcanzado una cierta madurez en mi carrera, es disfrutar una vez más el festival y darle al público y a todos los que vienen entusiasmados a ver el festival, pues darle todo, mi amor por mi carrera y por este arte que es tan duro pero que es tan lindo a la vez. Para mí es un honor ser parte del Ballet Nacional de Cuba, ya que cumple su 70 aniversario, ser de las nuevas generaciones que nos dan la oportunidad de hacer roles protagónicos, como por ejemplo La Flauta Mágica, que es un papel que voy a realizar en el Festival de Ballet. Es un gran privilegio formar parte de esta compañía tan prestigiosa en el mundo entero, que tiene tanta historia, por lo que representa a Alicia en el mundo y para nosotros, y porque formar parte de la Escuela Cubana de Ballet, de todo ese legado que iniciaron Alicia, Fernando, Alberto. Es muy difícil porque hacer tan joven que te pongan retos de hacer papeles principales es muy difícil, porque tienes que dar mucho de ti para poder que el público sienta lo que tú estás haciendo y cómo tú te estás sintiendo en ese momento cuando estás interpretando esos roles. Cientos de estrenos de coreógrafos cubanos y extranjeros, temporadas de compañías históricas, encuentros y clases magistrales sobre la Escuela Cubana de Ballet. Es parte del legado de este festival, que tiene como escenario los principales teatros de la ciudad. Es difícil que algunas de las grandes estrellas de la danza mundial en las últimas décadas no hayan estado en escenarios habaneros. Este año tenemos una emoción muy grande, porque como sabes, a partir del 19 de junio pasado, el Ballet Nacional de Cuba fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. Así que con más razón tenemos que enfrentar este reto, y todo lo que se ha logrado, el Ballet Nacional de Cuba ve esos éxitos como un nuevo punto de partida para metas más altas que, como siempre, hay que alcanzar. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias al periodista Daniel González por este reportaje en el inicio de nuestro debate en torno a la trascendencia del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. Mañana recibiremos al crítico Ismael Albelo. Usted, como siempre, puede participar con su opinión si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu, o si nos deja su opinión en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba.
Y el joven realizador Joseph Ross se encuentra en la edición de un audiovisual de la canción La Bayamesa como parte de la jornada por el Día de la Cultura Cubana que promueve el Ministerio de Cultura. Se trata de una versión contemporánea del tema de la autoría de Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Castillo Moreno y José Fornariz en la voz de Eduardo Sosa, Agnie Garcés y Luis Franco. Un equipo de nuestro noticiero asistió a las sesiones de rodaje y nos cuenta al cierre de esta emisión. Los músicos Eduardo Sosa, Agnie Garcés y Luis Franco unieron sus voces para el videoclip de La Bayamesa, canción patriótica cubana del siglo XIX de la autoría de Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Castillo y José Fornariz. El audiovisual estuvo a cargo del destacado realizador Joseph Ross y fue rodado en los estudios fílmicos Cubanacán como parte de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Una idea bien hermosa que hemos asumido a partir de la convocatoria del Ministerio de Cultura, en saludo a la jornada del Día de la Cultura precisamente. Y se toma La Bayamesa por toda la importancia histórica musical que tiene La Bayamesa, ¿no? Es la primera canción romántica cubana, se dice que también la primera canción de la trova, forma parte del patrimonio musical cubano, sino del patrimonio histórico, del patrimonio incluso revolucionario, porque revolucionó la música en ese momento en el país. Confieso que ni en mis 15 me puse un vestido así, así que está siendo genial, porque además verse uno mismo como hubiera sido en otra época creo que es súper interesante, además del trabajo meticuloso que se ve que hay dentro del videoclip. Y bueno, una vez más convocada por Eduardo Sosa para una canción maravillosa, una canción que tengo en mi repertorio, una canción de la cual estoy enamorada, no solo por lo que significa para la historia de Cuba, sino para la historia de los trovadores con los que estoy muy involucrada. Interpretada por vez primera en La Ventana de Luz Vázquez, el 27 de marzo de 1851, La Bayamesa exalta la ternura de la mujer oriunda de Bayamo, convirtiéndose en una canción de amor y patria, que a 150 años del inicio de las gestas independentistas nos invita a seguir iluminándonos con la misma estrella. Alexis Triani, Taizé del Valle, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la entrega este miércoles del Premio Maestros de Juventudes en el contexto del tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Conoció de la clausura de la primera conferencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura y le contamos de la presentación del texto Breve Historia del Himno Nacional de Cuba de Jesús Gómez Cairo como parte de las acciones del Libro del Mes. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.